Estamos. Buenos días. Buenos días. Muy bien, buenos días. Hoy es el día del Señor. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado también es el día del Señor. Pero hoy está instituido, aunque no, el pueblo judío festeja el sábado como día del Señor. Pero no importa. Lo importante es que cada vez que nos despertemos, pensemos en el Señor. El primer pensamiento que tengamos, el primer agradecimiento, siempre que sea para nuestro Dios, porque Él es bueno. Bueno, voy a leer un versículo, un solo versículo. Vieron que a veces un versículo es un texto, pero que también hay contexto. Entonces, si alcanza con un versículo, ¿por qué más? En este. Normalmente es lindo ver desde antes y después de lo que uno va a leer, del versículo que va a leer, para ver si hay una coordinación y todo. Pero este versículo habla tanto y es tan completo que vale la pena. Muy bien. Vamos a leer en el libro de Oseas, capítulo 10, versículo 12. En el libro de Oseas, capítulo 10, versículo 12. Y dice así: planten las buenas semillas de justicia y entonces segarán una cosecha de mi amor. Aren el suelo duro de sus corazones para que estén listos a recibir la instrucción de Dios. Porque ahora es el tiempo de buscar a Dios, para que Él venga y les dé una vida próspera y tranquila. Una vida próspera y tranquila. Qué maravilloso. Bueno, están llegando algunos varones, así que vamos a aprovechar para leerlo de nuevo. Muy bien, muy bien. Gloria a Dios. Buen día, Miguel, buen día. Buen día. Perfecto. Vamos a leerlo de nuevo. Es un solo versículo, pero creo que hay tanto acá adentro, ¿no? Tanto de lo que nos conviene, el tanto estar atentos al Señor y a su voluntad. Y dice así en Oseas 10, 12. Planten las buenas semillas de justicia y entonces segarán una cosecha de mi amor. Es maravilloso eso, ¿no? Aren el suelo duro de sus corazones para que estén listos a recibir la instrucción de Dios. Porque ahora es el tiempo de buscar al Señor, para que Él venga y les dé una vida próspera y tranquila. Porque ahora es el tiempo de buscar al Señor, para que Él venga y les dé una vida próspera y tranquila. Padre, amado Padre, tan amado, nos has amado tanto que nos has dado a tu Hijo, Señor, y que nos tengamos la conciencia de que el buscarte a ti es tan beneficioso. El buscarte a ti de corazón, reconociendo quiénes somos delante tuyo y manifestando nuestro amor hacia ti. Lo único que recibimos es prosperidad y tranquilidad. Dos cosas que faltan tanto en estos tiempos. Prosperidad en un país rico donde hay mucho hambre y falta de trabajo. Y tranquilidad, que es algo que en medio de las situaciones y las adversidades de este mundo, estamos tranquilos porque estamos confiados en ti. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Ayer vi ayer o antes de ayer, no me acuerdo, en un noticiero que contaban que el presidente de la fábrica Toyota, acá en Argentina, es un argentino el presidente, mandó una carta al gobierno. Tienen planificado, que ya eso les había pasado a Renault, que dijeron que iban a tomar 450 personas más para trabajar, y no les dejan traer los insumos para armar los coches,
y dijeron, bueno, lamentablemente vamos a contratar 200, porque así como estamos, no tenemos trabajo para 450 personas. Y Toyota dijo, vamos a contratar 200 ahora, porque parece que van a hacer algo nuevo, no sé qué línea de montaje. Entonces pusieron avisos. No fue nadie, prácticamente no fue nadie. La gente dice paz, pan y trabajo, y ganan tanto con los subsidios que ¿para qué voy a ir a buscar un lugar que tenga que trabajar? Reina la mentira, porque al hombre se le saca la dignidad del trabajo. Reina la mentira. Pampas y trabajo. ¿Saben? Toyota es la que más pagas y salarios, lo que mejor atienden a su gente. No saben, todo aquel que trabajó en fábrica y les dan un trabajo en Toyota, toca el cielo con las manos, porque es una compañía que se fija mucho en la parte social de su gente. Bueno, los que fueron no podían ni redactar este versículo, no podían ni leer, porque tampoco tienen capacidad, no tienen estudio. ¿Por qué? Porque acá en este país, lamentablemente, tuvo una cuna de estudio y universidades estatales como no tuvo en ningún lugar de Latinoamérica. Excelente. Y todavía está, pero está medio como quebrado, todo cayéndose. Un país que tenía un nivel de estudio tremendo, que había una clase media tremenda. Y bueno, ¿y cómo se va a arreglar esto? Con sus hijos. Porque cuando hay injusticia en los pueblos, cuando hay injusticia en los países, el único que puede llegar a hacer algo y un cambio verdadero son los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si hace una revolución y va el del otro bando, van a hacer lo mismo. Van a hacer lo mismo. Poquito más coloreado tal vez, pero van a hacer lo mismo. Los que tienen que marcar el paso de la vida de este país, de la política de este país, somos sus hijos. ¿Y cómo hacemos? ¿Y yo cómo hago? Orando. Que sea un tema diario de cada día el bendecir nuestro país, el bendecir a los gobernantes. Están ahí, bendícelos, Señor, cámbiale la mente. Cámbiale la mente. No, el anterior presidente, lo primero que fue a hacer, porque era muy progresista, qué sé yo qué mondongo era, fue ir a dar tributo a la Pachamama, Macri. Yo no me olvido de las pavadas que hacen, y Dios ve eso. Y este muchacho, ahora que parece que se empezaron a ver que había muchas visitas en la época que nosotros no podíamos ni asomar la nariz, era un candombe adentro de la Quinta de Olivo, de amigos, de gente, de actores, iban. Y acá y estábamos prohibidos, casi ni ir al almacén. ¿Y saben quién era el que más iba? Un coreano que es tarotista y brujo negro y no sé cuánta comba. Eso. Por eso, nosotros con una revolución a cuchillo y espada no hacemos nada. Porque van a venir otros que son tan impresentables como ellos. Más o menos iguales, delante de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos la revolución? La revolución la hacemos los hijos de Dios. La revolución la hacemos los hijos de Dios. Capaz una campaña de que recibe subsidio a hacer pacto con Dios. Señor, dame como para yo ir allá y decirle, no necesito esto que me das. Ni vos ni mis hijos. Vivir en fe, vivir con lo que Dios dice, que si confiamos, vivimos una vida próspera y tranquila. ¿Qué más podemos pedir? Lo que menos hay en este momento en la Argentina. Bueno, vamos a adorar a Dios. Ya saben que ustedes son los revolucionarios y no nos hace falta la barba, ni la boina del Che, ni ninguna de esas pantomimas. Somos mucho más revolucionarios con Cristo que cualquier revolucionario. Amén. Muy bien. Gracias, Señor, por este día, ¿no? No hay viento. La semana pasada decidimos con Sibila no hacer la reunión porque había un frío mínima de 2 grados y dijimos, bueno, la lluvia no lo vamos a... Y llovió toda la noche, iba a ser un barrial, no.
Pero bueno, hoy es un día hermoso, hermoso. Aleluya, gracias, Señor. Hay una sola cosa que yo quiero hacer. Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor. Y usted, en respuesta a ese amor, levante sus manos conmigo y dígaselo. Aleluya. Por muchos años busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor.
de Nazaret. Canta, canta para Dios, porque Jesús te libertó. Canta, canta para Dios, porque Jesús te libertó. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret. Canta, canta para Dios, porque Jesús te libertó. Canta, canta para Dios, porque Jesús te libertó. Y hoy te amamos, Señor, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él, y en mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él, enamorado de Él, y en mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él, y en mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él, enamorado de Él, y en mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret. Claro que sí, y en ese nombre Él nos da la victoria. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Y hay que seguir alabando. El hombre de Galilea va pasando, va. 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 Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. El hombre de Galilea va pasando, va.
Galilea va pasando va, el hombre de Galilea va pasando va, el hombre de Galilea va pasando va, y déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición, déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Y hay poder en la alabanza. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a vuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Amén, victoria en el nombre de Jesús. Susi, vení, Susi Fabré, vení un cachito. En este espíritu que hay victoria en el nombre de Jesús y que hay poder en medio de la alabanza. Yo quiero orar especialmente por el pie de Lourdes, los que estén cerca, extiendan su mano. Ella va a ir a cirugía, se rompió el talón, así que el miércoles está muy bien atendida, pero vamos a orar para que Dios ponga su mano y quiero que oremos por el pie de Cari, por los pulmones de Mari. Damos gracias por la recuperación de tantos enfermos que tuvimos. Y me emociona cuando lo pienso. Gracias por la vida de Elba, gracias por la vida de Mari, gracias por la vida de los pais y tantos más que se recuperaron, pero todavía tenemos que orar por otros. Así que le vamos a pedir a Susi que esté intercediendo. Amén. Recién pensaba, ¿no? Todos los enganchados, que son de las campañas evangelísticas, ¿no? La Anacondia, pero nosotros ya estamos evangelizados. Y de lo que hemos recibido tenemos que dar. Así que es lindo porque tenemos el problema que no tenemos las letras, ¿no? Y bueno, todas estas canciones nos motivan. Pero el hombre de Galilea ya nos tocó. Irrumpir nuestras vidas en el momento tal vez más duro, en la noche más oscura, ¿no? Y hoy hablaba con Elba y me contaba un poco todo su proceso. Y bueno, yo le decía esto, ¿no? Ahora de lo que ahora no, porque todo pasó, ella está muy revuelta, sus emociones todavía no asentó todo lo que Dios le está enseñando y le está hablando, y lo mismo Lourdes, y lo mismo Cari, y lo mismo Mari, porque seguramente Dios les está hablando, para que de lo que recibimos de su mano, demos. Y lo que recibimos de su mano es amor, misericordia, paciencia, paternidad, porque Él es Padre, por sobre todas las cosas es Padre. Y como Padre nos toma de la mano y nos lleva como hijos. Así que, Señor, queremos darte gracias por las muchas respuestas a las muchas oraciones, como decía Sibi, tantos milagros que no hacen más que despertar nuestro corazón al ver tu mano preciosa sobre tanta gente. Algunos te conocen y otros no. Ponemos delante de tu presencia una vez más, Señor, la vida de Lourdes, esta operación. Creemos que vos vas a estar presente porque es tu promesa, que vas a estar con nosotros todos los días y que en esa sala de quirófano y en esos médicos vas a ser vos el que les esté dando la guía y la sabiduría para que hagan lo correcto, y por eso te damos gracias.
Y también, Señor, oramos por Maribera para que en este proceso, Señor, de sanidad de sus pulmones, de restauración de su vida, tú sigas trabajando en sus pensamientos y en su corazón, Señor, en Cari. Y en todos aquellos que todavía están atravesando momentos de pruebas, de luchas, y donde vos les estás mostrando la grandeza de tu amor, de tu dulzura, de tu paternidad, de tu acompañamiento, de tu comprensión, Señor. Yo oro por la sanidad de todos mis hermanos, pero también te pido, Señor, que en este proceso que cada uno está atravesando, se levante en cada uno de ellos una ola de amor, de enseñarle a otros que seguramente vas a poner en sus vidas lo que has hecho por ellos, lo que Dios hace en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y como decía Jorge, somos nosotros los llamados a conmover la sociedad con tu amor, con estas enseñanzas maravillosas de que Dios no discrimina a nadie, acepta a todos, como lo estamos viendo en los muchos milagros que estás haciendo, y para bendecirlos, para salvarlos, para sanarlos. Te damos gracias, Señor, confiamos en ti, Señor, y sabemos que vamos a ver la respuesta a cada una de nuestras oraciones. Te damos gracias, glorifícate, Señor, paséate en cada sala de hospital, en cada hogar, en cada familia donde hay alguien postrado que no puede salir, que tenga un glorioso encuentro contigo, que tú los visites, Señor, como haces en los campos de refugiados, como haces en medio del pueblo musulmán, que hoy se están convirtiendo cantidad de musulmanes, Señor, porque vos los estás visitando. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hola hermanos, buenos días. Bueno, yo quiero contarles que hace un año de mi operación de cáncer de útero, después de haber pasado por distintas dificultades y sufrimiento, no porque seamos hijos de Dios, no sufrimos, pero estando con Él el sufrimiento es mucho más liviano y se lleva mucho mejor. Yo quiero agradecerle a Dios principalmente, agradecerle a la iglesia, a mis hermanos por las oraciones, a mis pastores que siempre estuvieron acompañándome, a mi familia, a mis hijos, especialmente a Lorena, que ella cargó con todo esto que me pasaba a mí, pero siempre Dios fue bueno conmigo, siempre abrió puertas para que yo pueda ser atendida, para que no me falte la medicación. A veces las obras sociales, ustedes saben que no siempre son, pero a mí más gracias a Dios nunca me falló. Siempre que precisé algo, siempre lo tuve. Incluso me tocó ir al Austral, que Sibila siempre me decía que era una privilegiada, porque ir al Austral no va cualquiera, ¿no? Porque hay que tener plata. Y me atendieron tan bien, como si yo hubiera sido una apoderada y era una potentada y era una simple mujer, pero una hija de Dios. Antes que nada era una hija de Dios. Y a todos los lugares que fui a atenderme, los médicos, en todos lados siempre recibí buena atención, mucho cariño, a pesar de mis dolores, de todo. Hubo mucha gente que me acompañó de otras iglesias, amistades, mi familia que está lejos. Y yo creo que todo esto a mi familia tiene que servirle de lección para que sepa que hay un Dios que es poderoso y que todo lo puede.
yo tengo fe que todos ellos, incluso mis hijos también, van a tener que rever que lo que Dios hizo en su madre, ¿no? Y que eso tiene que ser un aprendizaje para ellos también. El jueves cuando fui al médico, porque me mandó a hacer un estudio otra doctora, porque mi médico oncólogo estaba con COVID, me mandó a hacer un estudio que es muy caro, y yo decía, ¿por qué será que tengo? Pero resulta que en la primera, cuando a mí me operaron, después que me operaron, yo me hice una ecografía que me habían mandado, una tomografía, y en un riñón yo tenía como un quistercito. Y en este estudio que me hicieron, que es un PET, algo así, ella vio que en la tomografía me salió eso y le llamó la atención. Y supuestamente me mandó a hacer ese estudio para ver si el cáncer estaba en algún lado o qué pasaba. Cuando fui el jueves al oncólogo me dice, ¿por qué te pidió esto? Incluso se había perdido mi historia, se hizo una revolución porque él tiene todas mis cosas, a todos los pacientes con copia, todo de todo. Entonces le digo, ¿será porque me vio que yo te dice, pero eso está ahí, no pasa nada? Le digo, ¿pero cómo estoy yo? No, vos ya estás curada de tu cáncer. Vos ya no necesitas medicación. Imagínense, yo sentada ahí, bueno, con mi Señor de la mano de Él, se ve que empecé a llorar y me dijo, no llores, vos estás curada, vos estás bien. Le digo, sí, yo estoy bien, gracias a Dios. Y bueno, estuve ahí, me dijo, venite el jueves a buscar el estudio porque yo voy a hablar con la doctora a ver por qué te mandó, porque esto no es necesario, me dijo. Vos ya estás bien. Imagínense, tomé ese colectivo, mi hija dice, venite en auto. ¿Qué auto? Me espera bien el cartel amarillo, me lo tomé y me vi. Y lloraba todo el camino llorando, vine. Pero como tenía el barbijo nadie se daba cuenta. Y bueno, esta es la gloria de Dios. Esta es la gloria de Dios. Y todo pasó para enseñarme, para tratar de ser mejor persona y tratar de que a mí me tiene que importar solamente las cosas de Dios, no lo que hagan los demás o lo que se diga, solamente eso, solamente me tiene que importar esto, la gloria de Dios. Y que yo creo que en esta iglesia Dios ha mostrado muchos milagros y va a seguir mostrando. Ayer hablaba con Mari por mensaje y me decía, qué grande que es Dios, Elba. Yo tengo mucha fe. Y yo me quedé pensando, ¿nos tiene que pasar algo para creer en Dios? Si sabemos que tenemos un Dios que es el único que puede ayudarnos, es el único que puede darnos la paz, curarnos y tratarnos con nuestro corazón, con nuestra alma. Por eso yo le quiero agradecer, iglesia, a cada uno de ustedes que siempre estuvieron con palabra. Agradecerle a los pastores, a Sibila, que cuando yo me hacía drama, ¿cómo iba a ser para llegar al Austral? Y ella 2 veces en la semana me llevaba. Y cuando no me podía llevar, me pagaba el Uber para que me llevara. A David, que es mi nieto del corazón, que me dijo, abuela, no te preocupes, yo todos los lunes te llevo. Mi hijo los miércoles, un amigo los viernes. Y una vez me fui en un Uber. Un señor que nunca lo vi en mi vida yo, era un chofer de un Uber. Y empezamos a hablar, y cuando volvimos, que me llevó y me trajo, me dijo, Elba, si algún día tenés que ir a la Australia y no tenés plata, llamame que yo te llevo, y cuando pueda me pagás. Solo Dios toca el corazón de las personas, porque Él no me conocía ni yo a Él tampoco. Solamente Dios hace estas cosas. Por eso yo les doy gracias a Dios. Y ojalá que todas las personas que no creen en Él, que puedan abrir su corazón y lo dejen entrar, porque Él es el único que nos puede salvar de todo. Por eso yo le doy gracias. Bueno, gracias hermano, gracias porque siempre estuvieron. Señor Padre Santo, yo te pido hoy, Señor,
Que todo aquel que pueda ofrendar para ti, que lo haga de corazón, Señor, porque tú los conoces, el corazón de cada uno de ellos. Y aquel que no tiene trabajo, Señor, que tú se lo estés dando. Yo sé que tú a tus hijos nunca los dejas, Señor, y nosotros lo sabemos, Padre. Por eso en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por esta ofrenda, para que Dios bendiga y levante a cada uno de mis hermanos y a mis pastores, Señor. Guárdalos, cuídalos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y le vamos a decir: Señor, tú eres la luz de mi vida. Luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Al contemplarte te quiero adorar, tu voz seduce mi voz. Contemplarte te quiero adorar, tu voz seduce mi voluntad, tú eres mi primer amor, y yo anhelo tu gloria en mí.
Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Enciende una luz, déjala brillar, que brille la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en la oscuridad.
Qué hermosa alabanza. Y como siempre digo, todo tiene que ver con todo. Gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo. Y no sé cuántos están en el grupo de la mañana que reciben los mensajitos a la mañana. ¿Hay alguien que no esté en el grupo que reciban los versículos diarios? ¿Todos están? Ok. No sé si se dieron cuenta que todas las mañanas esta semana compartíamos un pasaje de una interrupción o una irrupción sorpresiva, sorprendente en la vida del personaje de la Biblia. Todos diferentes, si no me puse creo que 6 o 7 que fueron los días que tenemos en la semana, pero hay muchísimos más casos en la Biblia. Y Dios irrumpe en nuestras vidas, así como irrumpió en la vida de Elba y así como irrumpió en la vida de Lourdes en este tiempo y de Cari y de tantos. Hoy los tenemos acá, pero todos creo que tuvimos alguna experiencia así con el Señor. Y como siempre decimos, es para nosotros, obvio. El primer aprendizaje siempre es para nosotros. Pero Dios te da eso para que vos seas luz en un mundo que todavía no tiene esperanza. Y quiero que simplemente repasemos, porque hubo características especiales en todos los casos que yo mencioné o que compartimos esta semana. Una de las primeras características es que Dios irrumpe de manera sorprendente. No es que vos tenés que estar en un estado místico o tenés que estar en una semana de 40 días de ayuno y oración. Dios irrumpe en tu vida cotidiana. Todos eran personas que anhelaban hacer de alguna manera la voluntad de Dios. Hasta Pablo, que perseguía a los cristianos y los mataba, en realidad él creía que era lo que Dios le pedía que hiciera. Él lo hacía con la esperanza de conformar o de agradar a Dios. Pero Dios ve el corazón. Dios ve si en ese corazón hay realmente un anhelo de querer hacer la voluntad. Dios conoce lo que nosotros no conocemos. Cada una de esas experiencias implicó un antes y un después en la vida de las personas. ¿Qué hizo la experiencia? Cambió radicalmente el rumbo de esa persona en su vida, su sistema de creencia, cómo veían a Dios, su perspectiva de la vida. Ellos venían de una manera y de golpe esta experiencia les cambió la vida. Y en cada una de esas experiencias había un propósito eterno, un propósito universal, eterno, más allá de lo que podemos entender. Siempre pensamos que Dios tiene que entenderse con nuestra cabeza racional. No nos pasa siempre. ¿Y por qué Dios está haciendo eso? Le preguntamos cosas a Dios porque no entendemos y queremos entender a Dios. ¿Te parece que podemos entender la mente de Dios? La verdad que engrupidos que somos a veces, ¿no? De pensar que podemos comprender el obrar de Dios. Pero lo que sí tenemos que tener confianza es que todo lo que Dios hace con nuestras vidas es para nuestro bien y para el bien de los que nos rodean. Tenemos que confiar y descansar en eso. Y simplemente a título de repasar, la primera experiencia fue la de Cornelio. Cornelio no tenía ninguna experiencia con Dios. Cornelio era un gentil, o sea, una persona que no conocía nada de Dios. Sin embargo, él en su vida cotidiana de golpe se le aparece un ángel. Otra de las características que se dieron casi en todos los casos que vimos es que cuando te aparece la presencia de Dios, cuando te aparece el ángel, nos da miedo. A todos los quedó como dice la palabra, que tuvieron miedo, tuvieron temor. ¿Por qué será? Porque lo desconocido nos asusta. ¿No? Cuando no conocemos, cuando no entendemos, nos pasa, nos asustamos. Y en todos los casos viene el no temas de Dios.
¿No les parece impresionante que cada vez que nosotros estamos con miedo aparece un no temas de parte de nuestro buen Dios? Y a Cornelio le pasó lo mismo. Cornelio se asustó y Dios le dijo, no temas, porque algo nuevo va a pasar en tu vida. ¿Y cuál fue el propósito eterno en la vida de Cornelio? Que al mismo tiempo Dios lo estaba visitando a Pedro y diciéndole a Pedro, ¿sabes qué? Todo esto que ves, toda esta carne de cerdo y todo lo que yo no puedo comer, decía Pedro, comé, porque se terminó el legalismo. Y este mensaje que tenés, Pedro, esta vivencia que ustedes tuvieron con Jesús, ya no es para los judíos solamente. A partir de la experiencia de Cornelio, el evangelio se extiende a todo el mundo. Ya deja de ser solo para los judíos y a partir de esta primera experiencia de Cornelio que vimos esta semana, el evangelio explotó para los gentiles, para todo el mundo. Pablo, lo conocen bien. ¿Qué le pasó a Pablo camino a Damasco? La presencia de Dios aparece y lo tira del caballo a un soldado. Pablo tenía alcurnia, tenía preparación militar. Y sin embargo, cuando se enfrenta con la presencia de Dios, la presencia de Dios lo tira del caballo. No importa la alcurnia, no importa los, ¿cómo se llama esto? Las insignias que uno tenga, ante la presencia de Dios somos todos iguales. ¿Y qué pasa con Pablo? Se convierte de perseguidor de cristianos en un predicador del evangelio. Y no sé cuántos libros, tenemos miles de libros, no miles no, pero no sé cuántos libros son los que escribió el Nuevo Testamento. No sé, no lo tengo ahora, pero muchos de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento los escribió Pablo. Porque hizo una conversión, hizo algo radical en su vida. Moisés estaba cuidando las ovejas, tenía 80 años. Y que ve una zarza ardiente y le llama la atención porque la zarza no deja de arder. Y en esa zarza Dios se encuentra con él y lo convierte de un simple pastor de ovejas en el que sacó el pueblo de Dios de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. A un señor de 80 años. Che, pero somos viejitos ya, Miguel. Ya tenemos nuestros años. Susi, Elba, yo. No importa los años que tengas. Dios puede hacer un cambio radical en tu vida. María era una ama de casa, amaba a Dios. Y se le aparece el ángel y se asusta María. Y Jesús le dice, el ángel le dice, no temas. Dios te eligió para que traigas al Salvador del mundo a esta tierra. ¡Wow! Me imagino cómo debe haber cambiado la vida de María. Jacob, ¿se acuerdan de la historia de Jacob? Había mentido a su padre, había mentido a su hermano Esaú, y porque la mentira tiene patas cortas, por si alguien se había olvidado, lo que nosotros no vemos, Dios sí lo ve. Y Jacob tuvo que salir huyendo, y tuvo años huyendo porque Esaú se quería vengar de él. Pero Jacob tuvo un encuentro con el ángel de Dios. No importa las macanas que te hayas mandado, Dios te va a buscar. Si Él conoce tu corazón, que hay un corazón que anhela hacer su voluntad, Dios va a ir a tu encuentro. Y así fue al encuentro de este impostor Jacob y le mostró una escalera que iba del cielo y le dio una promesa. Y Jacob entendió que estaba en presencia de Dios y hace pacto con Dios. Y se convierte de un impostor mentiroso en alguien que después es mencionado como héroe de la fe. Lo encuentran en Hebreos 11:12. Después de muchísimos años, no sé cuántos años pasaron desde que vivió Jacob hasta que se escribía el libro de los Hebreos, pero en el libro de los Hebreos Jacob aparece como un hombre transformado por el poder de Dios. Y el último que vimos esta mañana es Gedeón. Gedeón tenía un miedo bárbaro, estaba escondido en el fondo de su casa, sacudiendo el trigo. Tenían miedo de los madianitas. Los madianitas eran un pueblo de guerreros poderoso que venía años atosigando al pueblo de Dios. Y Dios lo llama a Gedeón, esforzado, muchacho esforzado y valiente. Gedeón dijo, a mí no me estás hablando, ¿no? ¿A quién le estás hablando? Sí, Gedeón, a vos te estoy hablando. Porque Dios
Dios no nos ve como nosotros nos vemos. Dios nos ve de acuerdo a sus propósitos cumplidos en nuestras vidas. Y Gedeón es el que termina con 300 hombres, ¿se acuerdan? Él contaba primero con 5.000 o 10.000. Dios dice, no, esos son muchos. Y fue descartando de acuerdo a visiones que Dios le daba a Gedeón y se quedó solo con 300 hombres. Y Gedeón habrá mirado los 300 y dice, ¿y con esto qué vamos a hacer? Pero con esos 300 hombres y la fe puesta en Dios y habiendo tenido una experiencia como la que Gedeón tuvo con la presencia de Dios, vencieron definitivamente a los madianitas. Cuando Dios irrumpe en nuestras vidas, es porque Él quiere convertirnos en poderosos testigos del poder de Dios. Y acá llego un poquito a lo que quiero compartirles hoy. En Santiago 2:17 dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. ¿Crees que te parece que creer en Dios es suficiente? Acá Santiago nos dice, magnífico que creas en Dios, pero ¿sabes una cosa? El diablo y sus demonios también creen en Dios y tiemblan. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la fe verdadera que Dios quiere ver en nosotros? La fe no es un aprendizaje. No puedo tener la Biblia sabida de memoria, las promesas de Dios sabidas de memoria. Y está genial que lo tengas, pero no está completa esa fe. Es una fe a medias. Decir que creo en Dios, ya lo escuchamos, los demonios también creen en Dios. ¿Es fe? Obvio, pero es una fe a medias. La verdadera fe es la respuesta que le damos a Dios cuando entendemos su obra de amor por nosotros. Es la respuesta que le damos a Dios cuando entendemos lo que Dios hizo por nosotros, cuando entendemos cuánto nos amó. Y creo que nunca vamos a terminar de entenderlo, como dijimos antes, nunca vamos a entender del todo el amor de Dios. Pero poder darnos cuenta que Él nos salvó por gracia. Y ahí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque parece que hubiera una contradicción en lo que dicen Romanos. Romanos 3:28 dice, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe, independientemente de las obras que la ley exige. Parece como que hubiera una contradicción, ¿no? En Romanos dice, somos salvos por gracia, no importa las obras que hayas hecho. Y de golpe Santiago nos dice, che, pero tu fe no es verdadera, no es completa, si no la mostrás a través de las obras. Y esta semana descubrí algo interesante. Pablo, ahí en Romanos, nos habla de cuando somos nuevitos en el camino. Cuando recién conocemos al Señor, somos salvos por gracia. No hay nada que podamos agregarle al sacrificio de Dios. Vos vas a tener la vida eterna, vos sos salvo por gracia. Eso es un regalo inmerecido cuando uno recién llega a los pies del Señor. Eso es gratuito, eso es gracia pura. Pero cuando nos habla Santiago, ya nos habla a los que ya venimos un poco más maduros, que ya tuvimos nuestras experiencias con Dios. Y entonces Santiago nos dice, che, al mundo hay que mostrarle otra cosa que un conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Si vos querés que esto que cantamos hoy se cumpla, que seamos misioneros en el mundo,
No alcanza con que yo le dé una linda predicación a alguien, o con que yo le recite todos los salmos de memoria, o le recite todas las promesas de Dios de memoria. El mundo no va a venir por eso a Dios. El mundo tiene que ver algo en nuestras vidas. Tiene que ver una transformación como se vio en Pablo. Tiene que ver una transformación como se vio en Jacob, en Gedeón, en Moisés. Algo tiene que verse en nuestras vidas para que el mundo realmente quiera acercarse a Dios. Entonces la verdadera fe es la respuesta que vos le das con tu vida cuando comprendés lo mucho que Dios nos amó. La verdadera fe es la que implica obediencia. La verdadera fe es la que implica perseverancia. Yo vengo los domingos a la iglesia no para quedar bien con los hermanos, con los pastores. Vengo a la iglesia porque quiero decirle a Dios cuánto lo amo. Si Dios hizo tanto por mí, yo también vengo y no me importa el frío. Sí, Jorge decía que suspendimos el culto por el frío. Básicamente lo suspendimos por el barro y la lluvia, porque hemos estado el domingo anterior con un frío bárbaro, ¿se acuerdan? Y empezamos a alabar a Dios y parece que un fuego de Dios vino a nuestros cuerpos, a nuestros corazones. La verdadera fe implica obediencia. Dice en Juan 15:14, vosotros sois mis amigos. ¿Lo conocen? ¿Cómo sigue? Jesús dice que nosotros somos amigos de Él si respondemos con nuestras vidas en obediencia a lo que Él nos aconseja, a lo que Él nos pide. La verdadera fe se ve en los frutos de obediencia. La verdadera fe se muestra con los frutos del Espíritu. Yo no puedo predicarle a alguien y recitarle toda la palabra de Dios, pero ser un enojoso, un quejoso, un iracundo, una persona que no perdona. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Benignidad, mansedumbre, a ver, ayúdenme. Bondad, amor, dominio propio. ¿Qué dijiste vos? ¿Cómo? Paz. Dominio propio. ¿Cómo nos cuesta? Pero hermanos, es básico. El dominio propio es uno de los frutos que más se nota o no se nota. Pero si queremos ganar al mundo para Cristo, si queremos ser luz en este mundo, necesitamos que los frutos del Espíritu se vean. No para decir, wow, mira qué lindo que soy, mira, como los fariseos que se pavoneaban haciendo grandes oraciones en público para que los vieran. No es ese el vernos. Tenemos que mostrarnos en humildad, pero el carácter de Jesús se tiene que mostrar en nuestras vidas. Dice Mateo 5:14, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando tenés una luz encendida en la noche, se ve. Enciende la luz de nuestra vida, Señor. Y yo quiero, porque en la semana muchos me contestaron, yo quiero una experiencia, yo quiero eso sobrenatural, yo quiero que Dios irrumpa en mi vida de forma sorpresiva, sorprendente. Y saben, Dios lo va a hacer. Pero hay algunas condiciones por ahí que tienen que darse. Una, ¿cómo está tu corazón? ¿Es perfecto? ¿Hay anhelo de agradar a Dios? Eso va a mirar Dios. Dios va a mirar tu corazón. ¿Sos sincero? ¿Realmente anhelás realmente con tu corazón una experiencia para vos? Y después te va a preguntar, ¿y qué vas a hacer con lo que yo te doy? ¿Lo quiero para mí, solo para mí, para sentirme mejor yo? ¿O lo querés para ser una luz en el mundo que nos rodea?
Yo estoy como muy feliz con esta iglesia que Dios nos dio, porque cada uno de... No sé si los conozco, pero creo conocerlos después de tantos años. O creo conocer gran parte del corazón de cada uno de ustedes. Y yo sé que ustedes tienen un corazón que anhelan a Dios sinceramente. Y que lo que Dios les va a dar, lo van a usar para bendecir a otros. Tengan en cuenta estos pasajes que vimos esta semana. Cada vez que Dios se reveló a alguna persona en forma así tan especial y sobrenatural, fue para impactar, fue para convertirlos en líderes, fue para convertirlos en esa persona que guiaba a otros hacia la luz de Jesús. Pablo, la pasó bien Pablo, no la pasó muy bien Pablo. Pero como decía Elba hoy, a veces Dios necesita hacernos pasar por situaciones difíciles porque tiene que amansar nuestro carácter. Y algunos más, algunos menos, algunos son más dóciles, otros no tanto, pero nos conviene ser dóciles. Cada vez que se me despierta la alemanada, que se me despierta, muchos de ustedes me conocen, ya alguna vez me han visto, otros no tanto, pero se me despierta. Digo, Señor, quiero ser mansa, quiero ser humilde, porque no quiero muchas pruebas para que trates conmigo, porque Dios va a hacer su propósito, Dios va a lograrlo, más allá de nosotros. Así que más nos conviene ser humildes y ser mansos y decirle, Señor, quiero aprender rápido esta lección para no tener que pasarla de nuevo. Pero Pablo usó lo que Dios le había dado para llevar a tantos a Jesús. Hasta después de 2000 años seguimos aprendiendo de Pablo. Si vos querés que tu vida trascienda más allá de tu vida terrenal, es necesario que tu fe se vea a través de tus obras. Y las obras no tienen que ser necesariamente el hacer, el atender. Lo vimos, creo que lo vimos el miércoles. ¿Cuántas formas tenemos de agradar a Dios? Pasar tiempo con Él. Decíamos, el 10% de nuestro día son 2 horas y 40 minutos. 2 horas y 40 minutos te dedicas a aprender más de Dios, a servirle, a hacer alguna obra de bien, a hacer alguna oración, a visitar a algún enfermo, a algún vecino que necesita de tu oreja. Tal vez solamente tengas que visitar a alguien y darle fuerza, estar con él, escucharlo, dejar que se ahogue o aguantarse su mal humor. Está hecho un volcán y necesita que vos vayas centrado, con paz, ores por él. Dios quiere que seamos un pueblo que muestre nuestra fe a través de las obras. No alcanza con creer en Dios. Recuerden que el diablo también cree en Dios y tiembla ante la presencia de Dios. Tú tienes fe y yo tengo obras, pero lo importante es mostrar tu fe a través de tus obras, a través de los frutos del Espíritu Santo en tu vida. Hermanos, Dios nos necesita. ¿Podemos decir que Dios necesita algo? En realidad, creo que no necesita nada, pero Él lo instituyó de esa manera. Nosotros somos los pies de Dios en esta tierra, somos las manos de Dios en esta tierra. Y no me siento engrupida por decirlo, porque me siento que realmente es la tarea que Dios le dio a la iglesia. Nosotros somos canales, no tenemos ningún poder nosotros. Pero Dios usa tus manos, tus pies, tus orejas para escuchar, tu lengua para bendecir. Te usa a vos, porque Él lo instituyó así. Él necesita que vos vayas a testificar y que tu vida, más de lo que vos decís, que tu vida sea un testimonio de su poder transformador y sobrenatural. ¿Querés que tu vida hable a través de tus obras? ¿Querés ser luz en este mundo? Ponete de pie.
Y me gustaría que pongamos otra vez Se enciende una luz. Señor, gracias porque tu palabra está lleno de ejemplos que nos representan a nosotros. Gracias porque en tu palabra encontramos todo lo que necesitamos para comprender, aunque sea un poquito, de lo que es tu obrar a través de nuestras vidas. Señor, hoy hay una iglesia, nuestra preciosa iglesia del Bajo de San Isidro, puesta de pie frente a tu presencia, testificando que queremos ser luz, luz en medio de la oscuridad. Queremos que nuestra fe se muestre a través de nuestras obras. Queremos que nuestra fe se muestre a través de la transformación de nuestras vidas. Que cuando abramos nuestra boca podamos bendecir. Que cuando abramos nuestra boca se pueda manifestar tu sabiduría y tu amor a través de nuestras vidas, Señor. Señor, queremos pedirte que nos uses. Y sí, queremos pedirte esas experiencias que cambian nuestras vidas, pero teniendo en claro que las experiencias son para cambiarnos, para transformarnos y para hacer luz en medio de este mundo que aún no te conoce. En el nombre de Jesús nos unimos a esta canción y volvemos a decirle a Dios: enciende una luz en nuestro corazón. Que el Señor los bendiga, que tengan una buena semana y que la palabra de Dios siga obrando en nuestras vidas. Nos vemos el próximo domingo. Que el mundo conozca de Jesús.